Dentro de la vasta narrativa bíblica, pocos personajes brillan tanto como Micaías, un profeta cuya firmeza y devoción a Dios lo llevaron a enfrentar la ira del rey de Israel. Vivir en una época turbulenta, donde la voz de la verdad a menudo era silenciada por la conveniencia, convirtió a Micaías en una figura sobresaliente. Su historia, llena de intriga, valentía y tragedia, nos brinda enseñanzas eternas sobre la integridad y la importancia de mantenerse fiel a la verdad divina, incluso cuando no es lo que los poderosos quieren escuchar. Micaías, cuyo nombre significa «¿Quién es como Jehová?», refleja la grandeza y unicidad de Dios. Este nombre, aunque compartido por al menos otras 6 personas en la Biblia, se convirtió en sinónimo de coraje y veracidad a través del profeta que estamos considerando. Su vida y sus profecías son un testimonio vivo del significado de su nombre, recordándonos constantemente que no hay nadie como el Señor en poder y justicia. La repetición del nombre Micaías en diversos personajes bíblicos subraya la importancia de este significado. Cada vez que encontramos a un Micaías en la Biblia, se nos recuerda la grandeza de Dios y la singularidad de su poder. Esta conexión constante refuerza la idea de que, sin importar las circunstancias, la verdad y la justicia de Jehová prevalecen. ¿Por qué Micaías resulta tan relevante para nosotros en la actualidad? ¿Qué hace que su nombre aparezca repetidamente en las Escrituras? A lo largo de los siguientes minutos se abordarán estas y otras cuestiones con detenimiento. Sin embargo, antes de proceder, te invito a compartir este video con alguien que aprecies a través de WhatsApp. Como creyentes, nuestra mayor misión es difundir la palabra del Señor a tantas personas como sea posible. Estoy convencido de que no te arrepentirás. Muchas personas me han solicitado que realice nuevos estudios sobre los profetas menores. Si también estás interesado en más videos sobre este tema, deja un comentario abajo con «Quiero más» para que puedas saber si realmente los estás disfrutando. Y si tienes algún otro tema que te gustaría que abordara, no dudes en mencionarlo también. Mi objetivo es proporcionar una comprensión aún más clara para todos nuestros hermanos. Volviendo al tema, en la figura del profeta Micaías, su nombre no solo lo identificaba, sino que también anticipaba su misión. Su vida fue un reflejo de la gloria de Dios y su compromiso firme con la verdad divina se convirtió en un faro de esperanza y rectitud en épocas de oscuridad. El legado de Micaías nos invita a considerar la importancia de nuestros nombres y acciones. Así como él, estamos llamados a ser portadores de la verdad y justicia divina, recordando siempre que nuestra identidad en el Señor es nuestro mayor tesoro y responsabilidad. Para entender completamente la historia de Micaías, es fundamental situarla en el contexto histórico del reinado de Acab, uno de los monarcas más notorios de Israel. Acab, conocido por su matrimonio con la reina Jezabel y su adoración a Baal, representaba una era de corrupción y desviación espiritual en el reino del norte. Su gobierno se caracterizó por la opresión y la idolatría, alejando al pueblo de Israel del camino de Jehová. La Biblia nos presenta a Acab como un rey que no solo toleraba, sino que fomentaba la idolatría. En 1 Reyes 16:30-33 se nos dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Su alianza con Jezabel y la construcción de un altar para Baal en Samaria marcaron una profunda ruptura con las tradiciones y mandamientos divinos. Este contexto de decadencia espiritual y moral es el escenario contra el cual surge la figura de Micaías. Como profeta de Dios, Micaías se encontraba en una posición peligrosa, desafiando a un rey poderoso y a una corte llena de falsos profetas que buscaban agradar a Acab, en lugar de proclamar la verdad de Jehová.
La valentía de Micaías en un entorno tan hostil nos enseña una lección poderosa sobre la importancia de mantener nuestra fe firme, incluso cuando estamos rodeados de adversidad. Su historia nos recuerda que, aunque el poder terrenal puede ser intimidante, la verdad de Dios siempre prevalece. Enfrentar a un rey y a sus falsos profetas requirió un coraje extraordinario, demostrando que la fidelidad a Dios puede implicar grandes riesgos, pero también trae recompensas espirituales inmensas. Este acto de valentía resuena a lo largo de la historia como un faro para aquellos que enfrentan situaciones similares de presión y persecución. La historia de Micaías también está profundamente influenciada por la división del reino de Israel en dos entidades separadas: Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división ocurrió tras la muerte del rey Salomón y marcó el comienzo de un periodo de rivalidades y conflictos entre los dos reinos, cada uno con sus propios desafíos y líderes. Esta fragmentación política y religiosa creó un clima de incertidumbre y desconfianza, donde los verdaderos profetas como Micaías luchaban por ser escuchados en medio de una cacofonía de voces contradictorias. Israel, bajo el mando de Acab, y Judá, gobernado por Josafat, vivían en una tensa coexistencia que a menudo se inclinaba hacia alianzas estratégicas contra enemigos comunes. Esta división política y espiritual no solo fragmentó la nación de Israel, sino que también creó un entorno en el que los profetas de Dios enfrentaban desafíos únicos en su misión de guiar al pueblo hacia la verdad. Las alianzas temporales, como la de Josafat y Acab, mostraban la complejidad de la situación política, donde incluso los reyes justos debían navegar por un terreno lleno de compromisos y concesiones. En medio de este caos, la voz de Micaías se alzó con firmeza, desafiando las mentiras y las injusticias. Su ejemplo nos inspira a todos a mantenernos firmes en la verdad y a confiar en la justicia de Dios, sin importar cuán desalentadoras sean las circunstancias. La vida de Micaías es un testimonio del poder de la fe y la integridad en un mundo lleno de corrupción y falsedad. Micaías en particular se destaca por su integridad y valentía al enfrentarse a las presiones políticas y religiosas de su tiempo. A diferencia de los profetas que buscaban complacer a los poderosos con mensajes halagadores, Micaías permaneció firme en su compromiso de transmitir la verdad divina, sin importar las consecuencias personales. Su famosa confrontación con Acab es un testimonio de su inquebrantable fe y dedicación. Cuando todos los demás profetas proclamaban una victoria segura para Acab, Micaías, guiado por la revelación divina, predijo la derrota y la muerte del rey, demostrando que la verdadera profecía no se compra ni se vende. La figura de Micaías destaca la importancia del discernimiento espiritual. En una época donde las falsas profecías eran frecuentes, el pueblo necesitaba distinguir entre la verdad de Dios y las mentiras de los profetas engañosos. El valor de Micaías no solo residía en pronunciar palabras impopulares, sino en desafiar la corrupción y la falsedad en el liderazgo religioso y político de su tiempo. Esta habilidad para discernir y proclamar la verdad, incluso frente a una feroz oposición, es un recordatorio eterno de la importancia de la integridad espiritual. La historia de Micaías sirve tanto de advertencia como de esperanza para todos los creyentes. Es una advertencia sobre los peligros de seguir a líderes que se desvían de los caminos de Dios y una esperanza de que, a pesar de las circunstancias adversas, la verdad y la justicia de Dios prevalecerán. Micaías nos enseña que la fidelidad a Dios puede requerir sacrificios personales, pero también nos asegura que estos sacrificios no son en vano. La verdad de Dios, aunque a veces amarga y difícil de aceptar,
Es la única guía segura en tiempos de incertidumbre y conflicto. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En el caso de Micaías, su mensaje de verdad y justicia debía superar no solo las barreras de la idolatría y la corrupción en Israel, sino también las tensiones políticas entre los dos reinos. Su llamado a la fidelidad a Jehová resonaba en un contexto de fragmentación y conflicto, haciendo su misión aún más crucial y peligrosa. La división de Israel y Judá nos recuerda las consecuencias de la desobediencia y la falta de unidad entre el pueblo de Dios. La historia de Micaías, en este contexto, es un llamado a la reconciliación y la búsqueda de la unidad en la verdad divina, superando las divisiones que nos alejan de los propósitos de Jehová. El papel de Micaías como profeta en la corte de Israel estuvo marcado por la tensión y la confrontación. A diferencia de otros profetas que buscaban el favor del rey Acab, Micaías se destacó por su firmeza y su compromiso inquebrantable con la verdad de Dios. Esta postura le ganó la enemistad del rey y de muchos en la corte, pero también lo consolidó como un verdadero portavoz de Jehová. El relato bíblico en 1 Reyes 22 nos muestra a Micaías siendo convocado a la corte de Acab para dar su opinión sobre una próxima batalla. A diferencia de los 400 profetas que complacieron al rey con predicciones favorables, Micaías permaneció fiel a su misión divina, profetizando la derrota de Israel y la muerte de Acab. Esta confrontación directa con el rey revela el carácter valiente y comprometido del profeta. La historia de Micaías en la corte de Acab nos muestra no solo la manipulación y el engaño que prevalecían en la política de la época, sino también la valentía y la integridad de un hombre que eligió ser fiel a Dios por encima de todo. Los profetas de Acab, liderados por Sedequías, eran expertos en decir lo que el rey quería oír, buscando siempre mantener su posición y favor real. Estas prácticas corruptas, lamentablemente, eran comunes en la corte y reflejaban una sociedad donde la verdad era frecuentemente sacrificada en el altar del poder y la conveniencia. Micaías, en marcado contraste, no se dejó intimidar por la presión de la corte ni por la posibilidad de represalias. Su valentía al proclamar el mensaje de Dios, incluso cuando sabía que sería castigado, es un poderoso recordatorio de la importancia de la integridad y la lealtad a la verdad. No solo habló en contra de la mayoría, sino que lo hizo con plena conciencia de las consecuencias personales que enfrentaría, demostrando una fe inquebrantable y una disposición a sufrir por hacer lo correcto. La presencia de Micaías en la corte de Israel sirve como testimonio contundente de la relevancia de la integridad en todas las situaciones. Nos desafía a ser valientes en nuestra fe, a hablar la verdad incluso cuando resulta incómoda o peligrosa, y a confiar en que Dios sostendrá a aquellos que permanecen fieles a su palabra. Este relato resuena hoy en día en un mundo donde la verdad a menudo se distorsiona y la integridad se pone a prueba.
La alianza entre Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, añade una capa adicional de complejidad a la narrativa de Micaías. Esta alianza, que se fortaleció a través del matrimonio entre los hijos de ambos reyes, no solo creó un vínculo político y militar en un tiempo de conflicto con Siria, sino que también introdujo desafíos espirituales y morales significativos. Josafat, aunque era un rey piadoso, se vio arrastrado por la influencia negativa de Acab y su corte, lo que pone de relieve los peligros de las alianzas con aquellos que no comparten nuestros valores y principios. El consejo de Micaías a Josafat y Acab, previo a su campaña contra Siria, es un ejemplo claro de su compromiso con la verdad divina. A pesar de que todos los otros profetas predecían éxito, Micaías se mantuvo firme en su mensaje de advertencia, demostrando una vez más que la verdadera profecía no busca agradar a los hombres, sino transmitir fielmente la voluntad de Dios. Su coraje al enfrentarse a la presión colectiva es inspirador, mostrando que una sola voz de verdad puede desafiar a una multitud de falsedades. Las repercusiones de la valiente postura de Micaías no se hicieron esperar. Fue arrestado y maltratado, pero su ejemplo quedó como una lección duradera de fidelidad a Dios. Su historia es un llamado a la reflexión sobre cómo respondemos a las presiones y desafíos en nuestra propia vida y sobre la importancia de mantenerse firme en la verdad, independientemente de las consecuencias. El destino de Acab, quien decidió ignorar la advertencia de Micaías y proceder con su campaña militar, subraya la seriedad de escuchar y obedecer la voz de Dios. La muerte de Acab en la batalla, tal como Micaías había predicho, sirve como un recordatorio sombrío de que la desobediencia y la arrogancia ante las advertencias divinas pueden llevar a consecuencias trágicas. La narrativa de Micaías no solo documenta un evento histórico, sino que también ofrece una lección eterna sobre la sabiduría y la necesidad de escuchar a Dios, especialmente cuando su mensaje va en contra de nuestros deseos y planes personales. Josafat, un rey conocido por su piedad y devoción a Jehová, se encontró en una posición complicada al aliarse con Acab, cuya idolatría y corrupción eran bien conocidas. Esta alianza, relatada en 2 Crónicas 18, muestra a Josafat acompañando a Acab en la consulta a los profetas antes de ir a la batalla contra Ramot de Galaad. La insistencia de Josafat en buscar la voluntad del Señor refleja su compromiso con la verdad divina, a pesar de las influencias negativas de su aliado. La consulta de Acab a sus 400 profetas, quienes unánimemente predijeron una victoria segura, contrasta fuertemente con la búsqueda de Josafat de un auténtico profeta del Señor. Este anhelo de conocer la verdadera voluntad de Dios llevó a la aparición de Micaías, cuya profecía de derrota y muerte fue una advertencia tanto para Acab como para Josafat. La alianza entre estos dos reyes y la intervención de Micaías nos enseñan la importancia de mantener nuestra fidelidad a Dios, incluso en medio de alianzas y relaciones que pueden comprometer nuestros principios. Nos recuerda que la verdadera sabiduría y dirección provienen de buscar la voluntad de Jehová y de mantenernos firmes en su verdad, sin importar las presiones externas. La decisión de Acab de consultar a sus profetas antes de ir a la batalla contra Ramot de Galaad era una práctica común en la antigua Israel. Acab reunió a 400 profetas para que le dieran su opinión sobre el éxito de la campaña militar. Estos profetas, sin embargo, no eran verdaderos mensajeros de Jehová, sino individuos que buscaban agradar al rey y mantener sus posiciones en la corte. Su lealtad no era a Dios, sino a Acab. La escena se narra en 1 Reyes 22:6, donde Acab pregunta a sus profetas: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me quedo? Los 400 profetas, sin vacilar, respondieron unánimemente que el Señor entregaría la victoria en manos del rey.
Esta respuesta unánime complació a Acab, pero sembró la semilla de la duda en el corazón del rey Josafat de Judá, quien también estaba presente. Josafat, consciente de la reputación de los profetas de Acab, mostró escepticismo ante la respuesta tan favorable y unánime. Su intuición espiritual le indicaba que algo no estaba bien. La insistencia de los profetas en predecir solo lo que complacía a Acab levantó sospechas, y Josafat, siendo un hombre devoto, quería asegurarse de que estaban escuchando la auténtica voz de Dios. La consulta de Acab a sus profetas revela cómo la búsqueda de confirmación de nuestros propios deseos puede nublar nuestro juicio y llevarnos a escuchar solo lo que queremos oír. La historia subraya la importancia de buscar la verdad y la voluntad de Dios sinceramente, en lugar de rodearnos de voces que solo nos dicen lo que deseamos escuchar. La unánime opinión de los 400 profetas de Acab fue clara: Israel triunfaría en la batalla contra Siria. Esta unanimidad, sin embargo, no reflejaba la verdadera voluntad de Dios, sino el deseo de complacer al rey. En 1 Reyes 22, 6-7, vemos cómo estos profetas aseguraron a Acab que Dios le daría la victoria, ignorando cualquier mensaje que pudiera contrariar al monarca. Estos profetas eran más cortesanos que auténticos mensajeros de Dios. Su objetivo principal era mantener su posición y favor en la corte real. Sabían que profetizar algo desfavorable para Acab podría costarles caro, por lo que preferían mentir antes que enfrentar la ira del rey. Este tipo de comportamiento refleja cómo la verdad puede ser distorsionada por aquellos que buscan el poder y la aprobación humana. La uniformidad de su mensaje despertó sospechas en Josafat. Acostumbrado a buscar la verdadera dirección de Dios, Josafat percibió que algo andaba mal. No estaba dispuesto a confiar plenamente en un consejo que parecía demasiado conveniente y carente de autenticidad espiritual. Su preocupación reflejaba un deseo de buscar la verdad, incluso si ésta no era la más cómoda o fácil de escuchar. La historia de los 400 profetas de Acab nos advierte sobre el peligro de rodearnos de voces que solo buscan agradarnos. Nos recuerda la importancia de discernir la verdad y buscar el consejo de aquellos que son verdaderamente fieles a Dios, aunque su mensaje no sea lo que queremos oír. La verdadera sabiduría viene de escuchar la voz de Dios, no la de aquellos que solo buscan nuestro favor. Josafat, rey de Judá, era conocido por su devoción a Jehová y su constante búsqueda de la verdad divina. La unanimidad de los 400 profetas de Acab no le convenció. Su instinto espiritual le decía que necesitaba una segunda opinión, una que viniera de un verdadero profeta del Señor. Esta desconfianza marcó un momento crucial en la narrativa, revelando la integridad y sabiduría de Josafat. La Biblia relata en 1 Reyes 22:7 que Josafat preguntó: ¿no queda aquí algún profeta de Jehová para que por él preguntemos? Esta solicitud demuestra su escepticismo hacia los profetas cortesanos y su deseo de escuchar una voz auténtica de Dios. A diferencia de Acab, Josafat no buscaba solo la confirmación de sus deseos, sino la verdadera voluntad de Jehová. La insistencia de Josafat por escuchar a un verdadero profeta de Dios subraya su compromiso con la verdad. No estaba dispuesto a arriesgar la vida de sus soldados ni la de su aliado, basándose en un consejo dudoso. Su postura resalta la importancia de buscar la dirección divina genuina, incluso cuando estamos rodeados de muchas voces que afirman tener la verdad. La desconfianza de Josafat nos ofrece una lección valiosa sobre el discernimiento espiritual. En un mundo lleno de voces y opiniones, debemos aprender a buscar y reconocer la verdad divina. La historia nos enseña que, aunque la verdad puede ser difícil de aceptar, es fundamental para tomar decisiones justas y sabias que estén alineadas con la voluntad de Dios.
La insistencia de Josafat en consultar a un verdadero profeta de Jehová llevó a Acab a mencionar a Micaías, aunque de mala gana. En 1 Reyes 22:8, Acab responde: «Aún hay un hombre por quien podemos consultar a Jehová, pero yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla». Esta declaración revela la tensión entre Acab y Micaías, así como la reputación del profeta como un hombre de integridad. Acab claramente no quería escuchar a Micaías porque sabía que el profeta no se dejaría influenciar por deseos personales ni presiones políticas. Micaías era conocido por su lealtad a la palabra de Dios y su valor para hablar la verdad, sin importar las consecuencias. Esta reputación le había ganado la enemistad de Acab, pero también el respeto de aquellos que buscaban la auténtica voluntad de Jehová. La búsqueda de un verdadero profeta por parte de Josafat demuestra la importancia de rodearse de consejeros que realmente escuchen y hablen la palabra de Dios. No todos los que se dicen profetas lo son de verdad, y discernir entre los falsos y los verdaderos es crucial para tomar decisiones sabias y justas. La historia subraya la necesidad de ser diligentes en nuestra búsqueda de la verdad divina. La mención de Micaías y la insistencia de Josafat en escuchar su profecía nos recuerdan que la verdad de Dios puede ser incómoda y desafiante. Sin embargo, es esta verdad la que nos guía correctamente y nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Jehová. La integridad de Micaías y la búsqueda de Josafat nos inspiran a buscar siempre la dirección divina genuina, aunque esta no sea la más fácil de aceptar. Micaías, el profeta cuya reputación en Israel era bien conocida, se destacaba por su compromiso inquebrantable con la verdad divina. A diferencia de los otros profetas que buscaban complacer al rey Acab, Micaías era temido y despreciado por su negativa a comprometer la palabra de Dios. Su fama como un hombre íntegro y valiente lo había puesto en una posición precaria en la corte de Israel. La Biblia nos muestra que Micaías no temía hablar la verdad, incluso cuando ésta era impopular o peligrosa. Su lealtad no era hacia el rey terrenal, sino hacia el rey celestial. Este compromiso lo hizo un blanco de odio por parte de Acab, quien lo consideraba un obstáculo para sus planes. En 1 Reyes 22:8, Acab expresa su odio hacia Micaías, diciendo que nunca profetiza nada bueno sobre él, solo lo malo. Esta enemistad resalta la valentía de Micaías, quien prefirió enfrentar la ira del rey antes que traicionar su misión divina. Su integridad es un ejemplo poderoso de lo que significa ser un auténtico profeta de Jehová. En una corte llena de falsedad y adulación, Micaías se mantenía firme en su llamado, recordándonos que la verdadera lealtad a Dios a menudo requiere coraje y determinación. La reputación de Micaías en Israel nos desafía a considerar nuestra propia fidelidad a la verdad divina. Nos enseña que ser leales a Dios puede significar enfrentar oposición y rechazo, pero que la integridad y la verdad son más valiosas que la aprobación humana. La historia de Micaías es una llamada a mantenernos firmes en nuestra fe y a proclamar la verdad, sin importar las consecuencias. El rey Acab, a pesar de su posición de autoridad, mostraba una notable reticencia a consultar al profeta Micaías. Esta actitud se debía a la firmeza de Micaías en transmitir solo la verdad de Dios, lo cual frecuentemente contradecía los deseos y planes del monarca. Acab prefería rodearse de profetas que le dijeran lo que quería escuchar, como se ve claramente en su rechazo inicial a Micaías, narrado en 1 Reyes 22:8. Acab temía la verdad que Micaías podía revelar, una verdad que a menudo exponía sus propias fallas y el juicio divino inminente.
La historia nos muestra que Acab había desarrollado un odio hacia Micaías precisamente porque éste nunca le profetizaba algo favorable. Esta antipatía era un reflejo de su propia rebeldía contra la voluntad de Jehová y su preferencia por las palabras complacientes de los falsos profetas. Esta reluctancia a escuchar la verdad divina es un tema recurrente en la historia de Acab. Su deseo de evitar las profecías de Micaías y escuchar solo a aquellos que confirmaban sus propios deseos ilustra cómo el orgullo y la terquedad pueden cegar a las personas frente a la realidad espiritual. Acab estaba más preocupado por mantener su poder y su posición que por buscar sinceramente la guía de Dios. La resistencia de Acab a consultar a Micaías nos advierte sobre los peligros de evitar la verdad. Nos recuerda que la búsqueda de consejo y dirección debe basarse en la autenticidad y fidelidad a Dios, no en la comodidad o el deseo de evitar confrontaciones incómodas. La historia subraya la importancia de ser abiertos a la corrección divina y dispuestos a escuchar la verdad, incluso cuando es difícil de aceptar. Micaías se destacó como un profeta de Dios por su integridad inquebrantable. En un entorno donde muchos buscaban el favor del rey a expensas de la verdad, Micaías permaneció fiel a su misión divina. Este compromiso con la verdad lo convirtió en una figura controvertida, pero también en un ejemplo de rectitud y valor. La integridad de Micaías es evidente en su respuesta a las presiones de la corte de Acab. El relato bíblico nos muestra que Micaías nunca se dejó intimidar por la autoridad terrenal. Su célebre declaración en 1 Reyes 22:14, «Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré», resume su inquebrantable compromiso con la palabra de Dios. Esta firmeza le permitió mantenerse fiel a su llamado, incluso cuando enfrentaba oposición y peligro personal. La integridad de Micaías no solo lo diferenciaba de los otros profetas, sino que también servía como un recordatorio constante de la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. A través de su vida y ministerio, Micaías demostró que la verdadera fidelidad no se mide por la popularidad o la aceptación, sino por la lealtad a la verdad divina. Su disposición a sufrir por esta verdad es una lección poderosa para todos los creyentes. La historia de Micaías nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia integridad y compromiso con la verdad. Nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos presiones para comprometer nuestros valores. La integridad de Micaías nos inspira a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sabiendo que la verdadera recompensa viene de ser fieles a Él en todas las circunstancias. Antes de presentarse ante el rey Acab, Micaías fue abordado por un mensajero del monarca, quien intentó influenciarlo para que diera una profecía favorable. Este mensajero le informó que todos los otros profetas habían predicho el éxito de la campaña militar, sugiriendo que Micaías debía hacer lo mismo. Esta escena, descrita en 1 Reyes 22:13, revela la constante presión a la que Micaías estaba sometido para comprometer su mensaje. La advertencia del mensajero era una táctica para intimidar a Micaías y asegurarse de que sus palabras complacieran al rey. Sin embargo, Micaías respondió con una firmeza que reflejaba su devoción a Jehová. «Lo que Jehová me dijere, eso hablaré», respondió Micaías, reafirmando su compromiso de transmitir únicamente la verdad divina, sin importar las consecuencias. Esta interacción destaca el conflicto entre la verdad divina y las manipulaciones humanas. El mensajero de Acab representa la presión del mundo para conformarse y agradar a los poderosos, mientras que Micaías simboliza la valentía de mantenerse fiel a Dios. La historia muestra cómo, en medio de la adversidad, la verdadera fidelidad a Dios implica resistir las presiones externas y mantenerse firmes en la verdad.
La advertencia del mensajero y la respuesta de Micaías nos enseñan sobre la importancia de la integridad y la valentía en nuestra fe. Nos recuerda que, como seguidores de Dios, debemos estar preparados para enfrentar presiones y tentaciones para comprometer nuestra verdad. La historia de Micaías nos inspira a ser valientes y a confiar en que Dios nos sostendrá cuando nos mantengamos fieles a su palabra. La determinación de Micaías se hizo evidente cuando fue llevado ante el rey Acab y el rey Josafat. A pesar de las advertencias y las presiones para que profetizara favorablemente, Micaías permaneció leal a su misión. Su respuesta inicial, aunque irónica, subrayó su disposición a desafiar las expectativas del rey. En 1 Reyes 22:15, Micaías dijo con sarcasmo: «Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey». La ironía de Micaías no pasó desapercibida para Acab, quien insistió en que el profeta hablara la verdad. Esta insistencia llevó a Micaías a revelar la visión que Dios le había mostrado, una visión de derrota y dispersión. En 1 Reyes 22:17, Micaías describió a Israel como ovejas que no tienen pastor, anticipando la muerte de Acab y la derrota del ejército israelita. Esta visión fue un duro golpe para el rey. La firmeza de Micaías en transmitir esta profecía, a pesar de las consecuencias, subraya su integridad y su compromiso con la verdad de Dios. Su valentía para hablar la verdad, incluso ante la hostilidad y el rechazo, es un ejemplo poderoso de lo que significa ser un verdadero mensajero de Jehová. Micaías no se dejó intimidar por el poder terrenal ni por las amenazas, sino que se mantuvo fiel a su llamado. La respuesta firme de Micaías nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a hablar la verdad en nuestras vidas. Nos enseña que, como seguidores de Dios, debemos estar preparados para enfrentar la oposición y el rechazo cuando defendemos la verdad. La historia de Micaías nos inspira a ser valientes y a confiar en que Dios nos respaldará cuando seamos fieles a su palabra. La escena en la que Micaías presenta su profecía inicial está cargada de ironía. Cuando el rey Acab le pregunta si deben ir a la guerra contra Ramot de Galaad, Micaías responde con un tono sarcástico: «Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey». 1 Reyes 22:15. Esta respuesta irónica era una sutil crítica a la actitud complaciente de los otros profetas y una forma de señalar la verdad oculta. La ironía de Micaías fue inmediatamente detectada por Acab, quien sabía que el profeta no solía profetizar cosas buenas para él. Acab insistió en que Micaías hablara la verdad, revelando su desconfianza en la profecía favorable. La respuesta irónica de Micaías no solo destacó la falsedad de los otros profetas, sino que también preparó el escenario para la revelación de una verdad más dura y preocupante. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este momento de ironía subraya la valentía y la astucia de Micaías al manejar la situación.
Su disposición a usar el sarcasmo para resaltar la hipocresía de la corte de Acab muestra su habilidad para comunicar la verdad de una manera que despertara la reflexión y el cuestionamiento. Micaías sabía que la verdad era incómoda, pero también sabía cómo presentarla de manera efectiva. La profecía irónica de Micaías nos recuerda la importancia de discernir la verdad, incluso cuando está presentada de formas inesperadas. Nos enseña que la verdad divina a veces puede manifestarse de maneras que desafían nuestras expectativas y nos obligan a reconsiderar nuestras propias suposiciones y deseos. La ironía de Micaías es una invitación a la reflexión y a la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Aunque Acab no deseaba escuchar a Micaías, su insistencia en que el profeta hablara la verdad revela una tensión interna. Sabía que los otros profetas no eran completamente confiables, y aunque detestaba las profecías de Micaías, también sabía que el profeta hablaba la verdad de Dios. En 1 Reyes 22:16, Acab dice: ¿Cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Esta insistencia por la verdad muestra que, a pesar de su rechazo a las profecías desfavorables, Acab tenía una conciencia de la realidad divina que no podía ignorar completamente. La demanda de la verdad era un reconocimiento implícito de la autoridad de Dios y de la autenticidad del mensaje de Micaías. Esto revela la lucha interna de Acab entre su deseo de escuchar lo que le complacía y su conocimiento de la verdad divina. La insistencia de Acab también destaca un aspecto humano universal: el conflicto entre nuestras propias voluntades y la verdad. Muchas veces, al igual que Acab, podemos buscar la confirmación de nuestros deseos en lugar de enfrentar la realidad de la verdad. Sin embargo, la demanda de Acab por la verdad, aunque reacia, muestra que en el fondo, incluso los más rebeldes pueden reconocer la necesidad de escuchar la verdadera voz de Dios. Este episodio nos enseña la importancia de buscar y aceptar la verdad, incluso cuando es difícil o dolorosa. La insistencia de Acab en escuchar la verdad de Micaías es un recordatorio de que, en última instancia, la verdad divina es ineludible y esencial para una vida guiada por la justicia y la sabiduría de Dios. Nos llama a ser sinceros en nuestra búsqueda de la verdad y a estar dispuestos a aceptarla, sin importar cuán incómoda pueda ser. Después de la insistencia de Acab, Micaías reveló la verdadera visión que Dios le había mostrado. En esta visión, Micaías vio a Israel disperso por los montes como ovejas que no tienen pastor. 1 Reyes 22:17. Esta imagen poderosa y conmovedora simbolizaba la inminente derrota del ejército israelita y la muerte de su líder, el rey Acab. La dispersión de las ovejas representaba la vulnerabilidad y la falta de dirección que seguirían a la caída del rey. La visión de Micaías no solo anunciaba la derrota militar, sino que también implicaba un juicio divino sobre el liderazgo de Acab. La imagen de las ovejas sin pastor resonaba profundamente en la cultura israelita, donde los líderes eran considerados pastores encargados de guiar y proteger al pueblo. Por lo tanto, la profecía de Micaías era una acusación directa contra la mala gestión y la falta de fidelidad de Acab a Jehová. Esta visión también subrayaba la soberanía de Dios sobre las naciones y sus dirigentes. A través de Micaías, Dios estaba proclamando su juicio y control sobre los eventos históricos. La dispersión de Israel era una consecuencia de su infidelidad y la de su líder, y servía como una advertencia sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de Jehová. La visión era una llamada al arrepentimiento y a la renovación del compromiso con Dios. La visión de Micaías nos recuerda que el liderazgo conlleva una gran responsabilidad ante Dios. Nos enseña que la fidelidad a la verdad y la justicia divina es crucial para guiar y proteger al pueblo de Dios.
La profecía de Micaías es un desafío para todos nosotros a ser líderes justos y fieles, confiando en la guía de Dios y reconociendo su soberanía en todas nuestras acciones. La reacción de Acab a la profecía de Micaías fue de desprecio y rechazo. Aunque había insistido en escuchar la verdad una vez revelada, la rechazó rápidamente. Acab respondió a Josafat diciendo: ¿No te lo dije yo? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Primera Reyes 22:18. Esta reacción demuestra la resistencia de Acab a aceptar la verdad, especialmente cuando contradecía sus deseos y planes. El desprecio de Acab hacia la profecía de Micaías refleja su negativa a confrontar su propia responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. En lugar de considerar la advertencia como una oportunidad para el arrepentimiento y el cambio, Acab optó por desestimar la profecía como una expresión del supuesto odio personal de Micaías. Esta actitud revela su obstinación y su preferencia por vivir en la comodidad de la mentira en lugar de enfrentar la difícil realidad de la verdad divina. Este episodio subraya la importancia de buscar y aceptar la verdad, incluso cuando resulta incómoda. La insistencia de Acab en conocer la verdad de Micaías nos recuerda que la verdad divina es esencial para una vida guiada por la justicia y la sabiduría de Dios. Nos desafía a ser sinceros en nuestra búsqueda de la verdad y a estar dispuestos a aceptarla, sin importar cuán incómoda pueda ser. La reacción de Acab también destaca un patrón común en la humanidad: la tendencia a rechazar las verdades incómodas y a culpar a los mensajeros de esas verdades. Al igual que Acab, a menudo podemos encontrar más fácil desacreditar la fuente de una verdad incómoda que enfrentar el desafío que esta verdad representa. Esta reacción nos advierte sobre el peligro de permitir que nuestro orgullo y nuestra terquedad nos impidan escuchar y aceptar la dirección divina. La historia de Acab y su reacción a la profecía de Micaías nos recuerda la importancia de tener un corazón dispuesto a recibir la verdad de Dios. Nos enseña que debemos estar abiertos a la corrección y a reconocer nuestras fallas, confiando en que la verdad divina, aunque a veces dolorosa, es crucial para nuestra transformación y crecimiento espiritual. Después de la revelación de su visión, Micaías ofreció una advertencia final que subrayaba la gravedad de su profecía. Micaías no solo predijo la derrota de Israel, sino que también explicó cómo un espíritu mentiroso había influenciado a los otros profetas para engañar a Acab. En 1 Reyes 22, 19, 23, Micaías describe una escena celestial en la que Dios permite que un espíritu de mentira seduzca a los profetas de Acab, conduciendo al rey a su ruina. Esta advertencia final de Micaías era un claro mensaje sobre la soberanía de Dios y su control absoluto sobre todas las cosas, incluyendo los espíritus y las fuerzas del mal. Al permitir que un espíritu mentiroso engañara a los profetas de Acab, Dios estaba ejecutando su juicio sobre el rey y sus prácticas idólatras. La visión de Micaías revelaba que, aunque las fuerzas del mal pudieran tener cierto poder, su influencia siempre estaba bajo el dominio supremo de Jehová. La advertencia de Micaías también subrayaba la responsabilidad personal de Acab. A pesar de ser engañado por sus profetas, Acab tenía la oportunidad de escuchar y responder a la verdad presentada por Micaías. Sin embargo, su rechazo a esta advertencia final selló su destino. La visión de Micaías no solo era un juicio contra los falsos profetas, sino también una última llamada al arrepentimiento para Acab. La advertencia final de Micaías nos enseña sobre la seriedad del juicio divino y la importancia de escuchar y responder a la verdad de Dios. Nos recuerda que, aunque podamos ser tentados y engañados, siempre tenemos la responsabilidad de buscar y aceptar la verdad divina.
La historia de Micaías es un recordatorio de que la fidelidad a Dios requiere un corazón dispuesto a escuchar su voz, incluso en medio de las mentiras y engaños del mundo. Uno de los aspectos más intrigantes de la profecía de Micaías es la visión del espíritu mentiroso que influenció a los profetas de Acab. Según el relato, en 1 Reyes 22, 19-23, Micaías describe una escena en la que Jehová está sentado en su trono, rodeado de los ejércitos celestiales. En esta visión, Dios pregunta quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad, y un espíritu se ofrece para ser un espíritu de mentira en la boca de los profetas. Esta visión subraya el poder y la autoridad de Dios sobre todas las criaturas, incluso los espíritus malignos. Muestra cómo Dios puede usar incluso las fuerzas del mal para llevar a cabo su juicio y cumplir su voluntad. La visión de Micaías no solo advertía a Acab de su inminente caída, sino que también demostraba la supremacía de Dios sobre todas las cosas, recordándonos que nada escapa a su control. La implicación de esta visión es profunda. Nos revela que, aunque los falsos profetas proclamaban mensajes de éxito y victoria, estos estaban inspirados por un espíritu mentiroso permitido por Dios para cumplir su juicio sobre Acab. Este acto divino no solo desenmascaraba la falsedad de los profetas cortesanos, sino que también subrayaba la soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos, incluso aquellos que implican engaño y falsedad. La visión de Micaías también nos muestra que Dios puede usar cualquier medio, incluso espíritus mentirosos, para llevar a cabo sus planes divinos. Esto no significa que Dios apruebe la mentira, sino que, en su justicia y soberanía, puede permitir que la verdad se manifieste a través de los errores y engaños humanos. En este caso, el espíritu mentiroso era un instrumento en el plan divino para castigar la idolatría y la rebelión de Acab. La historia del espíritu mentiroso nos enseña la importancia del discernimiento espiritual y la necesidad de buscar la verdad divina con sinceridad y humildad. Nos recuerda que no todas las voces que pretenden hablar en nombre de Dios son auténticas y que debemos ser diligentes en nuestra búsqueda de la verdad. La lección de Micaías es clara. Solo la verdad de Dios prevalecerá y debemos estar dispuestos a buscarla y aceptarla, incluso cuando desafía nuestras expectativas y deseos. Después de revelar su visión, Micaías enfrentó la hostilidad de Sedequías, uno de los líderes de los 400 profetas de Acab. Sedequías, indignado por la profecía de Micaías, lo golpeó y desafió su autoridad y veracidad. En 1 Reyes 22-24, Sedequías pregunta sarcásticamente: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Este enfrentamiento físico y verbal subraya la tensión entre la verdad de Dios y las falsedades humanas. La agresión de Sedequías no solo fue un intento de desacreditar a Micaías, sino también una muestra de desesperación. Los falsos profetas, al ser confrontados con la verdad, a menudo reaccionan con violencia y rechazo. La violencia de Sedequías era una manifestación de su impotencia frente a la autoridad divina de Micaías. Este incidente revela cómo aquellos que construyen su poder sobre la mentira pueden volverse peligrosos cuando se exponen sus falsedades. Micaías, sin embargo, respondió con dignidad y firmeza. En 1 Reyes 22-25, predijo que Sedequías se escondería en una cámara interior en el día de la calamidad. Esta respuesta no solo reafirmó su autoridad como profeta de Dios, sino que también pronosticó el destino inevitable de aquellos que se oponen a la verdad divina. La confrontación con Sedequías es un recordatorio de que la verdad, aunque a menudo enfrentada con resistencia y violencia, prevalecerá. El enfrentamiento entre Micaías y Sedequías nos enseña sobre el coraje necesario para defender la verdad
en medio de la oposición. Nos recuerda que aquellos que se mantienen firmes en su fe y compromiso con Dios pueden enfrentar persecución, pero también pueden estar seguros de que la justicia divina prevalecerá. La historia subraya la importancia de la valentía y la fidelidad a la verdad, incluso cuando esto significa confrontar el engaño y la hostilidad. Enfurecido por la profecía de Micaías y su desafío a la autoridad real, el rey Acab ordenó el arresto del profeta. En 1 Reyes 22, 26, 27, Acab instruyó a uno de sus oficiales: «Lleva a Micaías y vuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, meted a éste en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de angustia hasta que yo vuelva en paz». La orden de detención no solo buscaba silenciar a Micaías, sino también castigarlo por su audacia al proclamar la verdad. Su encarcelamiento con pan de angustia y agua de angustia tenía la intención de quebrantar su espíritu y disuadir a otros de seguir su ejemplo. Sin embargo, esta acción solo destacó aún más la injusticia y terquedad del rey Acab. A pesar del castigo severo, Micaías se mantuvo firme en su convicción. En 1 Reyes 22-28, respondió con una declaración profética que reafirmaba la certeza de su mensaje: «Si llegares a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí». Esta última declaración no solo reafirmó su compromiso con la verdad, sino que también sirvió como una advertencia final sobre la inevitabilidad del juicio divino. La orden de arresto de Acab contra Micaías nos muestra las consecuencias de defender la verdad en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de la mentira. Nos enseña que la fidelidad a Dios puede llevarnos a enfrentar persecución y sufrimiento, pero que estas pruebas son parte del llamado a vivir una vida de integridad. La historia de Micaías nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios nos sostendrá y vindicará. Antes de ser llevado a la cárcel, Micaías lanzó un desafío público que resonaría mucho después de su arresto. En 1 Reyes 22-28, proclamó ante todos los presentes: «Si llegares a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Escuchad, pueblos todos». Esta declaración fue un desafío directo a la autoridad de Acab y un testimonio de la certeza de su profecía. El desafío de Micaías no solo era una defensa de su integridad como profeta de Dios, sino también una afirmación pública de la soberanía divina. Al declarar que el retorno seguro de Acab invalidaría su profecía, Micaías estaba poniendo su reputación y vida en juego, confiando plenamente en que Dios cumpliría su palabra. Este acto de valentía subrayaba la seriedad de su mensaje y su confianza en la justicia de Jehová. El desafío público también servía como una advertencia a todos los que lo escuchaban. Al pedir a los pueblos que escucharan, Micaías extendía su mensaje más allá de la corte de Acab, llamando a todos a reconocer la verdad divina y a prepararse para el juicio inminente. Esta llamada a la atención pública transformó su profecía en un mensaje para toda la nación, subrayando la importancia de escuchar y actuar según la verdad de Dios. La historia del desafío público de Micaías nos enseña sobre la importancia de la valentía en la proclamación de la verdad. Nos recuerda que la fidelidad a Dios puede requerir que tomemos posiciones firmes y visibles, incluso cuando enfrentamos oposición y peligro. La historia de Micaías nos inspira a ser valientes en nuestra fe y a confiar en la justicia de Dios, sabiendo que la verdad siempre prevalecerá. La profecía de Micaías se realizó de manera dramática en la batalla que siguió. A pesar de intentar engañar al enemigo disfrazándose, Acab fue mortalmente herido por una flecha disparada al azar. En 1 Reyes 22, 34, 35 se nos dice:
Entonces un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, porque estoy herido. Y arreció la batalla aquel día, y el rey estuvo en su carro frente a los sirios, y a la tarde murió. La muerte de Acab fue una prueba irrefutable del cumplimiento de la profecía de Micaías y de la veracidad del mensaje del profeta. La manera en que Acab fue herido por una flecha disparada al azar destaca la inevitabilidad del juicio divino. A pesar de los esfuerzos de Acab por evitar su destino, la palabra de Jehová transmitida por Micaías se cumplió exactamente como se había predicho. El fallecimiento de Acab tuvo un impacto significativo en Israel. Su caída no solo marcó el fin de su reinado, sino que también sirvió como un recordatorio contundente de las consecuencias de la desobediencia y la idolatría. La dispersión de los soldados israelitas, tal como Micaías había profetizado, reflejaba la falta de liderazgo y la vulnerabilidad del pueblo sin su rey, demostrando el cumplimiento total de la visión de Micaías. La batalla y la muerte de Acab nos enseñan sobre la seriedad del juicio divino y la certeza de la palabra de Dios. Nos recuerda que la justicia de Jehová se cumplirá inevitablemente a pesar de los intentos humanos de evitarla. La historia de Micaías y Acab nos desafía a vivir en fidelidad y obediencia a Dios, reconociendo que su verdad y justicia prevalecerán en todas las circunstancias. La profecía de Micaías se cumplió de manera precisa y trágica. La muerte de Acab en la batalla, tal como Micaías había predicho, fue una confirmación contundente de la veracidad del mensaje del profeta. En 1 Reyes 22:37 se nos dice: murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Este cumplimiento exacto de la profecía sirvió como un recordatorio de la soberanía y la justicia de Jehová. El cumplimiento de la profecía de Micaías no solo validó su integridad como profeta, sino que también subrayó la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. La precisión con la que se cumplió la profecía resaltó la inevitabilidad del juicio divino y la verdad infalible de las palabras de Jehová. Este evento dejó una marca indeleble en la historia de Israel y en la memoria de aquellos que presenciaron estos acontecimientos. La muerte de Acab y la dispersión del ejército israelita fueron una manifestación clara de la justicia divina. La descripción de los soldados dispersos como ovejas que no tienen pastor, 1 Reyes 22:17, se hizo realidad, mostrando que la palabra de Dios, a través de su profeta Micaías, se cumplió completamente. Este cumplimiento también sirvió como una advertencia a otros líderes y al pueblo de Israel sobre las consecuencias de desobedecer y apartarse de Jehová. La historia del cumplimiento de la profecía de Micaías nos enseña que la palabra de Dios es segura y confiable. Nos recuerda que, aunque a veces la verdad pueda ser difícil de aceptar, es fundamental para nuestro bienestar espiritual y nuestra relación con Dios. La precisión de la profecía de Micaías es un testimonio del poder y la soberanía de Jehová y una llamada a vivir en obediencia y fidelidad a su palabra. La narrativa de Micaías está repleta de lecciones valiosas para todos los fieles. En primer lugar, nos enseña la importancia de la integridad y el coraje. A pesar de las presiones y amenazas, Micaías permaneció leal a su llamado como profeta de Dios, proclamando la verdad sin importar las repercusiones. Su vida es un modelo de lo que significa ser un verdadero servidor de Jehová, dedicado a la verdad y la justicia. En primer lugar, la historia de Micaías nos revela las consecuencias de la desobediencia y la idolatría. El reinado de Acab, caracterizado por la idolatría y la corrupción, culminó en su trágica muerte y la dispersión de su ejército. La profecía de Micaías
y su cumplimiento nos recuerdan que la justicia de Dios es inevitable y que la desobediencia a sus mandamientos lleva al juicio y a la ruina. Además, se destaca la necesidad de discernimiento espiritual. La insistencia de Josafat en escuchar a un verdadero profeta de Jehová subraya la importancia de buscar y reconocer la verdad divina. En un mundo lleno de voces contradictorias, debemos ser diligentes en nuestra búsqueda de la verdadera dirección de Dios, confiando en su palabra y en aquellos que hablan con integridad y fidelidad. La historia de Micaías nos enseña sobre la soberanía de Dios. A través de la visión del espíritu mentiroso y el cumplimiento de la profecía, vemos que Dios tiene el control absoluto sobre los eventos humanos. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y oposición, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que su justicia prevalecerá. La vida y el ministerio de Micaías son un llamado a vivir con fe, integridad y confianza en la soberanía de Jehová. La vida de Micaías nos muestra la importancia crucial de decir la verdad, especialmente cuando es difícil y peligrosa. Micaías, a diferencia de los otros profetas en la corte de Acab, no se dejó influenciar por la presión de agradar al rey. En lugar de eso, proclamó fielmente la palabra de Dios, sin importar las consecuencias personales. Su compromiso con la verdad es un ejemplo poderoso para todos nosotros. La importancia de decir la verdad se destaca en la manera en que Micaías confrontó al rey y a los falsos profetas. A pesar de la amenaza de encarcelamiento y maltrato, Micaías permaneció firme en su mensaje, sabiendo que la verdad de Dios debía ser proclamada. Este acto de valentía nos recuerda que la verdad es un valor supremo y que mantener nuestra integridad es fundamental, incluso cuando enfrentamos adversidad. Decir la verdad también tiene implicaciones espirituales profundas. La verdad de Dios es un faro que guía nuestras vidas y nos mantiene en el camino de la justicia. Micaías entendió que su responsabilidad como profeta era ser un portavoz de esta verdad, sin diluir ni comprometer el mensaje divino. Su vida nos desafía a ser igualmente fieles en nuestra comunicación de la verdad, confiando en que Dios respaldará nuestra integridad. La historia de Micaías y su compromiso con la verdad nos enseñan que vivir una vida de integridad y honestidad es esencial para nuestra relación con Dios. Nos llama a ser valientes y a mantenernos firmes en la verdad, sabiendo que la justicia de Dios prevalecerá. La verdad es un reflejo del carácter de Dios, y al ser fieles a ella, honramos su nombre y su propósito para nuestras vidas. En la historia de Micaías, encontramos una constante oposición a la verdad por parte de aquellos que tienen poder. El rey Acab y sus profetas falsos preferían oír mensajes placenteros que les prometieran éxito y victoria, en vez de enfrentar la dura realidad de la justicia divina. Esta resistencia a la verdad es un tema recurrente en la narrativa bíblica y refleja una lucha humana universal. La resistencia a la verdad se manifiesta de múltiples maneras. En el caso de Acab, se mostró en su rechazo a las profecías de Micaías y en su intento de silenciarlo a través del encarcelamiento. La negativa de Acab a aceptar la verdad revelada por Micaías demuestra cómo el orgullo y la obstinación pueden cegarnos ante la realidad espiritual. Este rechazo no solo llevó a su propia ruina, sino que también afectó a todo el pueblo de Israel. Los profetas falsos de Acab también ejemplifican esta resistencia a la verdad. Al pronunciar palabras que agradaban al rey, estos profetas fomentaron un engaño colectivo que terminó en desastre. Su falta de integridad y su deseo de mantener su posición en la corte son un recordatorio de cómo la búsqueda de la aprobación humana puede llevarnos a comprometer la verdad.
Esta resistencia tiene consecuencias graves, tanto a nivel personal como comunitario. La historia de Micaías nos desafía a enfrentar nuestra propia resistencia a la verdad. Nos llama a examinar nuestras vidas y a estar dispuestos a escuchar y aceptar la verdad divina, incluso cuando es incómoda o desafiante. La resistencia a la verdad puede ser un obstáculo significativo en nuestro camino espiritual, pero al reconocerla y superarla, podemos vivir de manera más plena y fiel a los mandamientos de Dios. La fidelidad de Micaías a Dios, a pesar de enfrentar tiempos difíciles, es un testimonio inspirador de devoción y coraje. En un entorno hostil donde los profetas falsos prosperaban y la verdad era suprimida, Micaías se mantuvo firme en su compromiso con Jehová. Su vida nos demuestra que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de nuestra disposición a obedecer y confiar en Él. En tiempos de dificultad, la tentación de comprometer nuestra fe puede ser fuerte. Micaías, sin embargo, demostró que es posible mantenerse fiel a Dios, incluso cuando enfrentamos persecución y rechazo. Su encarcelamiento y la hostilidad que encontró no lo disuadieron de proclamar la verdad divina. Este ejemplo de valentía nos desafía a ser igualmente firmes en nuestra fe, confiando en que Dios nos sostendrá y nos guiará. La fidelidad de Micaías también nos enseña sobre el poder del testimonio. Su disposición a hablar la verdad, a pesar de las consecuencias, dejó una impresión duradera en aquellos que lo rodeaban. Aunque fue rechazado por Acab, su profecía se cumplió y sirvió como un testimonio poderoso de la soberanía y justicia de Dios. Nuestra propia fidelidad en tiempos difíciles puede tener un impacto similar, inspirando a otros a confiar en Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. La narrativa de Micaías nos muestra que la fidelidad a Dios recibe su recompensa. Aunque Micaías enfrentó grandes retos, su devoción a la verdad fue validada por el cumplimiento de su profecía. Esta validación es un recordatorio de que Dios es justo y fiel, y que nuestra lealtad a Él será premiada en el momento adecuado. La historia de Micaías nos motiva a mantener nuestra fe firme, sabiendo que Dios está con nosotros incluso en los momentos más difíciles. La integridad de Micaías brilla en toda su historia como un ejemplo perfecto de devoción a Dios y a la verdad. En un entorno lleno de corrupción y falsedad, Micaías se mantuvo firme en su compromiso de hablar solo lo que Jehová le revelaba. Su vida nos enseña que la integridad no es solo una virtud deseable, sino una necesidad vital para aquellos que desean ser auténticos seguidores de Dios. Micaías no buscó la aprobación de los hombres, ni se dejó llevar por las presiones de la corte real. En lugar de ceder ante la intimidación y el deseo de evitar conflictos, eligió ser fiel a su llamado como profeta de Dios. Este compromiso con la verdad, incluso cuando era peligroso y perjudicial para su bienestar personal, destaca la importancia de la integridad en nuestra vida espiritual. La vida de Micaías nos enseña que la integridad significa ser fieles a nuestros principios y valores, sin importar las circunstancias. El ejemplo de Micaías también resalta el poder transformador de la integridad. A pesar de sufrir rechazo y persecución, su testimonio perduró como un faro de verdad y justicia en tiempos de oscuridad espiritual. Su vida desafió a otros a examinar su propia fidelidad y autenticidad en su relación con Dios. La integridad de Micaías inspiró a los buscadores de la verdad y ofreció un modelo para las futuras generaciones. La historia de Micaías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia integridad. Nos desafía a ser sinceros en nuestra relación con Dios y a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestra fe y valores.
Al igual que Micaías, estamos llamados a ser valientes y a mantenernos firmes en la verdad, confiando en que Dios honrará nuestra integridad y nos guiará en nuestro camino espiritual. A través de la historia de Micaías, la verdad se presenta como una fuerza poderosa y transformadora. Micaías utilizó la verdad divina no solo como un mensaje, sino como un arma para enfrentar la falsedad y la injusticia en la corte de Acab. Su disposición a proclamar la verdad, incluso cuando era peligroso, demuestra el poder inquebrantable de la verdad de Dios. La verdad que Micaías proclamó tenía la capacidad de revelar y desenmascarar la corrupción y el engaño. Al contrastar su mensaje con las falsas profecías de los otros profetas, Micaías expuso la falta de integridad en la corte de Acab. Esta confrontación directa subraya la capacidad de la verdad para iluminar las tinieblas y traer justicia. La verdad, como arma poderosa, no solo enfrenta el mal, sino que también tiene el poder de transformar y redimir. El poder de la verdad también se manifiesta en la certeza de su cumplimiento. La profecía de Micaías sobre la muerte de Acab y la dispersión de Israel se cumplió exactamente como había sido predicha. Este cumplimiento no solo validó la autoridad de Micaías como profeta, sino que también demostró la fiabilidad y la inmutabilidad de la palabra de Dios. La verdad de Dios, cuando es proclamada con valentía y fidelidad, tiene el poder de cambiar el curso de la historia y de cumplir los propósitos divinos. La historia de Micaías nos desafía a usar la verdad como una herramienta poderosa en nuestra propia vida. Nos invita a ser portadores de la verdad divina, confiando en su capacidad para transformar y redimir. La verdad es un arma poderosa que debemos empuñar con valentía y responsabilidad, sabiendo que en ella reside el poder de Dios para traer justicia y restauración a nuestro mundo. La historia de Micaías ofrece lecciones valiosas y atemporales que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Su valentía, integridad y fidelidad a Dios son cualidades que todos debemos aspirar a emular. Al reflexionar sobre su vida, podemos encontrar inspiración y guía para enfrentar nuestros propios desafíos con una fe inquebrantable y un compromiso firme con la verdad divina. Primero, la valentía de Micaías nos enseña la importancia de defender la verdad, incluso cuando es difícil o peligroso. En un mundo donde la falsedad y la corrupción pueden prevalecer, estamos llamados a ser valientes en nuestra proclamación de la verdad de Dios. La valentía no solo nos permite mantener nuestra integridad, sino que también inspira a otros a buscar y abrazar la verdad. En segundo lugar, la integridad de Micaías subraya la necesidad de ser fieles a nuestros principios y valores. Vivir con integridad significa ser coherentes en nuestras acciones y palabras, reflejando nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida. La integridad nos permite ser auténticos y confiables y nos ayuda a construir una relación sólida y honesta con Dios y con los demás. La historia de Micaías nos recuerda que la verdad de Dios es inmutable y confiable. La certeza del cumplimiento de la profecía de Micaías nos da confianza en que la palabra de Dios es siempre verdadera y que su justicia prevalecerá. Esto nos anima a confiar plenamente en Dios, sabiendo que su verdad nos guiará y sostendrá en todas las circunstancias. La vida de Micaías nos desafía a ser agentes de cambio en nuestro mundo. Al aplicar las lecciones de su vida, podemos ser portadores de la verdad y la justicia de Dios, contribuyendo a la transformación y redención de nuestro entorno. La historia de Micaías nos inspira a vivir con valentía, integridad y fe, confiando en que Dios nos usará para cumplir sus propósitos en el mundo.